Buenos días. Muchas gracias a todos los organizadores por esta iniciativa. Me parece muy adecuada, sobre todo porque permite, desde el ámbito académico, desde el ámbito científico, afrontar una serie de procesos, una serie de transformaciones que caracterizan a la sociedad y a la vida de Canarias en la actualidad. Bien, en los minutos posteriores voy a hacer una brevísima presentación con algunas ideas generales sobre las transformaciones sociodemográficas que se producen en la actualidad en el archipiélago canario, pero previamente me gustaría partir de una máxima que creo que es de referencia, que es la siguiente: el bien más preciado que tiene cualquier territorio es el de sus recursos humanos, es decir, es el de su población. Por tanto, yo creo que partir de ese principio es muy importante para entender bien las dinámicas de carácter social, de carácter económico, que caracterizan al archipiélago canario. Bien, si puede avanzar, por favor. Hay algunas ideas que aparecen ahí en esta primera diapositiva, donde hablo de la proporción de la población joven del archipiélago que está en claro retroceso, es decir, el grupo de población joven, aún nosotros identificando población joven como aquella que alcanza los 30 o los 35 años, es cada vez más reducido. Evidentemente, eso deriva de las tendencias del saldo vegetativo, del incremento del retroceso tan notable de la fecundidad y de la natalidad, que en el caso de Canarias es máximo en el conjunto del Estado español. Hemos de tener en cuenta ese hecho porque ha sido un proceso muy acelerado en el tiempo. Partíamos de unos niveles de los más altos del conjunto del Estado en nuestro saldo vegetativo y, sin embargo, desde el año 2018 el conjunto del archipiélago canario manifiesta un crecimiento vegetativo negativo, lo cual choca un poco con el hecho de que crezcamos demográficamente hablando y ese crecimiento demográfico, lógicamente, lo compensa el saldo migratorio. Bien, lo único que también me gustaría decir es que ese comportamiento demográfico no es homogéneo en el conjunto del archipiélago. Hay diferencias territoriales evidentes. No obstante, los espacios de la llamada España vaciada, lo que se ha señalado que ha sido el territorio donde antes había mucha población y ahora hay muy poca, no tienen una traducción específica y clara en el caso de Canarias, porque los espacios de cumbres, las islas occidentales del archipiélago, estoy generalizando, siempre han sido espacios poco poblados, nunca estuvieron llenos. Siempre hubo una tendencia migratoria muy fuerte hacia zonas de costa, hacia las zonas de la agricultura de exportación, que eran las que generaban empleo. Por tanto, los espacios de la llamada España vaciada, España vacía, España despoblada, en el caso de Canarias nunca tuvieron mucha población. Si acaso en los años de posguerra, cuando la situación económica era tan dura y arañar la tierra era lo único que garantizaba la supervivencia. Pase, por favor, la siguiente diapositiva, porque la siguiente diapositiva ilustra simplemente en un mapa sobre la proporción de población joven en relación con la población anciana las circunstancias del archipiélago, donde solo los espacios turísticos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura en general, con excepción de Aría y de Betancuria, son territorios donde predomina la población joven. En el resto del archipiélago, lógicamente, predomina la población anciana. Pero esos espacios rurales, esos espacios con una tendencia a la despoblación, tienen una serie de valores que se han reivindicado y que tienen un peso muy importante en nuestra vida cotidiana, como es el valor patrimonial y cultural, además de todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza, el alto volumen de espacios naturales protegidos y el cambio de rol que también han adoptado. Porque en el caso de Canarias tenemos que tener en cuenta que nuestro territorio es más reducido y, por tanto, el hecho de que no haya una identidad entre el mercado de trabajo, los puestos de trabajo y los lugares de residencia es muy evidente porque hay muchísimos desplazamientos cotidianos de población.
Por tanto, la dificultad para fijar población residente en muchos municipios que tienen poca población deriva más del hecho de que no encuentran no oportunidades laborales porque pueden desplazarse a otros lugares, sino de que no encuentran vivienda, que es un problema evidente en el contexto actual para los jóvenes de los medios rurales. Pasa, por favor, tengo que acelerar. Pase la siguiente diapositiva, donde, por contraste a este proceso de la estructura demográfica con una tendencia al envejecimiento, que también se ve en las zonas urbanas de Canarias, tenemos el impacto de la inmigración. Lógicamente tenemos unas tasas de inmigración más elevadas que las del conjunto del Estado, si bien con grandes diferencias en el contexto del archipiélago. Aquí he puesto las islas, pero podría poner los municipios y sería aún más evidente. Fuerteventura, con una proporción de población extranjera de aproximadamente el 40%, nacida en el extranjero, perdón, del aproximadamente el 40% de la población total, frente a Gran Canaria, que es la que acusa una proporción de población inmigrada, de población procedente de otros lugares del mundo, del 15 y pico %. Pase, por favor. Bueno, ahí podemos ver en la parte de la derecha simplemente un gráfico de evolución de la población combinado con los factores que determinan ese crecimiento, saldo vegetativo y saldo migratorio. El saldo vegetativo es el que ven representado en rojo, que es negativo en los últimos años, desde el año 2018 en adelante, y el saldo migratorio es el que ven representado en azul, que lógicamente es el que determina la secuencia de la evolución de la población, con dos momentos críticos en los últimos años de este siglo XXI, que son la crisis económica, cuando se reduce mucho, al igual que en el conjunto de España, y se produce también una intensificación de la emigración de la población joven española, y por otra parte el momento de la pandemia. Lógicamente el año 20 y 21 se contrae la movilidad. Y en comparación con el conjunto de España, lo que podemos apreciar son las procedencias fundamentalmente, una proporción muy elevada de población extranjera con procedencia fundamentalmente latinoamericana y europea. Eso es distintivo y la proximidad a África no representa un volumen importante de la población africana en Canarias, paradójicamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde simplemente ya hay una serie de ideas que son las que yo pretendo que podamos debatir en la mesa redonda sobre el papel que puede tener la juventud en ese ámbito rural. Hay especialistas sobre ello que mencionaré a continuación y que pasarán a dar su pequeña ponencia para luego entablar con ellos un diálogo constructivo, clarificador y que nos permita seguir pensando en estos términos por el futuro del archipiélago. Muchas gracias por su atención y paso inmediatamente a presentar al primer ponente. ¿Vale? No sé si fue mucho tiempo. Vega es un investigador consolidado del Centro Superior de Investigaciones Científicas, concretamente Diego Ramiro Fariñas, que es el director del instituto. A mí me encanta que se llame así porque reivindica el papel de la geografía en los estudios de población, economía, geografía y demografía. Cuando quieras, Diego. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han asistido, que están asistiendo y a las que están siguiendo online esta presentación. Y muchas gracias a las autoridades y a las personas que han organizado este evento, primero por solventar toda la organización del mismo, sino también por llamar a un demógrafo a un evento sobre el reto demográfico. Parece irónico, pero es una de las primeras veces que me llaman para un evento de reto demográfico como demógrafo. Y el CSIC probablemente es una de las instituciones que tiene más peso en cuanto a la demografía en España. No me he coordinado con Sergio, pero me ha dado un montón de ideas y la verdad es que en 10 minutos no lo voy a poder hacer. Me estaba recordando mucho lo que decía un libro que se escribió en los años 60 que se llama El mundo que hemos perdido, de Peter Laszlo. Peter Laszlo, para tener una referencia, fue el tutor del rey Carlos de Inglaterra. Es una persona, un referente en el Reino Unido. Por lo tanto, os voy a hablar de el mundo que hemos perdido.
a mí, como un demógrafo que tiene una visión más a largo plazo, pues me gusta ver cómo se ha producido el proceso de cambio a lo largo del tiempo. Este es el proceso de cambio, por ejemplo, de la esperanza de vida desde principios del siglo XX en España, con la pérdida de 12 años de esperanza de vida con la gripe del 18, la guerra civil, la COVID en la parte final, pero lo que se ve es una tendencia muy acentuada al crecimiento de la esperanza de vida. Aquí España estaba a principios del siglo alrededor de los 35 años de esperanza de vida, ahora estamos muy por encima de los 80 años de esperanza de vida. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues gracias a la caída de la mortalidad de la infancia. Durante todo el siglo XIX, de cada 10 niños que nacían, alrededor de 4 morían antes de cumplir los 10 años. Y ese proceso, a partir de alrededor de 1870 en adelante, se produce una caída sostenida y ahora la mortalidad infantil es muy baja, sigue existiendo desgraciadamente mortalidad en la infancia, pero son niveles muy bajos comparado con lo que había en el pasado. ¿Esto qué significa? Pues que las cohortes de población van sobreviviendo cada vez más a lo largo del tiempo. Si la cohorte del año 20, que aquí no se ve muy bien, pero esto es 1920, alrededor de los 35 años había muerto la mitad de la población, en la actualidad casi la mitad de la población llega a vivir por encima de los 80 años o alrededor de los 80 años. Y la edad modal a la muerte se ha ido desplazando cada vez más. Lo que se ha ido en el año 20 pues estaba aquí alrededor de los 70 años y en la actualidad estamos por encima de los 90 años, la edad modal. Y la esperanza de vida a los 65 años pues también ha estado creciendo. Lo primero que ha ocurrido para que se incremente muy rápidamente la esperanza de vida ha sido la caída de la mortalidad en la infancia, la mortalidad infecciosa, y durante los últimos años lo que tenemos es una ganancia de la esperanza de vida de las personas mayores. Bien, las preguntas son, ¿este incremento de la esperanza de vida va a continuar en el futuro? ¿Y en qué manera se define esto en el proceso del conjunto de la vida, de cómo afectan las condiciones en la primera infancia? Hay un gráfico muy famoso que es este, que es unos investigadores, Jim Boppel y Oppen, dibujaron una línea en la que se colocaba la esperanza de vida récord en cada momento en el tiempo y las predicciones de cuál era el límite de la esperanza de vida, que son esas líneas que tenemos ahí a la derecha. Lo que mostraban ellos es que la esperanza de vida estaba creciendo de forma lineal a lo largo del tiempo y que cada 10 años ganábamos 2,5 años de esperanza de vida. Este proceso de crecimiento ahora es un proceso que no es tan lineal, no se está ganando tanto y hay una serie de riesgos, que es algunas de las cosas que probablemente podemos discutir luego en la discusión, en el momento de debate. Y en ese riesgo para este crecimiento hay varios factores. La dieta, la obesidad. Canarias es una de las regiones con mayor prevalencia de obesidad. Si yo fuera el consejero de Hacienda, esto me preocuparía sobremanera para mantener el sistema de salud en el futuro, porque mayor obesidad va a significar mayor prevalencia de diabetes, y mayor prevalencia de diabetes va a significar mayor discapacidad y probablemente un freno a la esperanza de vida. Eso es un reto demográfico también. Los hábitos de consumo de sustancias perniciosas. Las mujeres ahora, por ejemplo, están fumando mucho más que antes. Eso está haciendo que tengamos un efecto de mayor mortalidad en enfermedades como cáncer de pulmón en mujeres ahora y en los próximos años. Y luego podemos tener amenazas externas, como pueden ser riesgos climáticos, una pandemia, otra serie de factores. Y también tenemos que tener en cuenta la historia de la vida de la persona desde que nace hasta que muere. El abuelo de 1914 ha nacido en unas circunstancias muy concretas, se ha trasladado a Zaragoza, se ha trasladado luego a Madrid, y eso influye también en su esperanza de vida y en su salud adulta. Si metemos, por ejemplo, nivel educativo en el análisis, una persona de 60 años, esto es Andalucía, que tiene un registro de población que hemos desarrollado con ellos muy potente, una persona de 60 años sin estudios tiene 10 años de esperanza de vida menos que una mujer universitaria a la misma edad.
Entonces, si empezamos a incorporar nuevas variables, como puede ser el nivel educativo, podemos ir viendo ya las diferencias. Esas diferencias, por ejemplo, también existen en Canarias, no tan grandes. Y una de las cosas que estamos viendo últimamente es que en algunos países la esperanza de vida no solo no ha crecido linealmente, sino que se ha estancado o ha empezado a caer. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con los Estados Unidos o con el caso de Inglaterra, y si lo analizamos por percentiles de riqueza, resulta que el percentil más pobre, su esperanza de vida ha ido cayendo, y el percentil más alto, su esperanza de vida ha ido subiendo. Por lo tanto, es interesante también ver las disparidades de la esperanza de vida por diferentes factores, nivel educativo, riqueza y otra serie de factores. Fecundidad. La perspectiva a largo plazo. El mundo que hemos perdido es un mundo de 4,5 hijos por mujer, con una mortalidad de 4 de cada 10. Es decir, del conjunto de niños que nacían se morían la mitad, por lo tanto había que tener un desgaste reproductivo muy grande, y para las familias una pérdida de hijos en la edad, en la infancia, una pérdida continua. La inversión en el hijo que se hacía era mucho más reducida de la que se hace en la actualidad. Las Canarias están aquí, y las Canarias son muy interesantes porque en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, tiene una fecundidad por debajo de 0,8 hijos por mujer, que es casi la fecundidad que hay ahora mismo en Corea del Sur, que es uno de los países con menor fecundidad del mundo. Se han alegrado mucho en Corea del Sur de que han pasado de 0,68 a 0,72, y eso supone ya un baby boom. Yo diría que probablemente no es el baby boom. Esperanza de vida creciendo, fecundidad cayendo, lo que tenemos es un proceso de envejecimiento. Y este proceso de envejecimiento ocurre en general en España, y eso es la España rural, lo que sería la proporción de población que sería la España rural, y como se ve es una población más envejecida que la población general. Hace unos años, en el 2017, Joaquín Recaño hizo un trabajo que me parece muy interesante, que es hacer un estudio de aquellos municipios que demográficamente no tienen recuperación, que sería el caso que hemos estado hablando antes de Sergio. Sería este caso. Con esta pirámide de población que hay aquí, con la mayor parte de la población en edad reproductiva por encima, la edad media o la mayor parte de la población por encima de los 50 años, por más que nos empeñemos en que las señoras de más de 50 años que están en estos pueblos, que son menos que los hombres, tengan muchos hijos, yo que sepa, por encima de los 50 años no lo vamos a hacer. Y la proporción que tenemos aquí de personas jóvenes es muy reducida. Hay otro tipo de zonas rurales que sí que pueden tener esa recuperación. Y este sería el mapa de las zonas que no son recuperables, que son las zonas en azul, perdón, en rosa, eso. En rosa, de España en su conjunto. Y para terminar, y como veníamos hablando ayer en el coche, he tratado de rehacer un mapa, no del abuelo de él, pero es el mapa de la migración a Madrid en 1905. Esto es la migración. Lo que hemos hecho es con el padrón de habitantes de Madrid en 1905, sabemos de dónde vienen todas las personas que llegan a Madrid. Entonces lo que hemos hecho es las hemos colocado en cada municipio de donde vienen, y hemos calculado, dependiendo de la población que tenían, el nivel de atracción que tenían hacia Madrid. Y las zonas rojas son zonas que mandan mucha población hacia Madrid, que son las que más mandan. Las zonas verdes también están mandando población. Las que son en azul no mandan población, no mandan tanta población a Madrid. Y las blancas tienen otras zonas de atracción, como puede ser el caso de Barcelona, el caso de Bilbao o el caso de Valencia. Pero los patrones, estos son los de 1905. Esto es una migración del siglo XIX. Esto está en la literatura de Pulido, de Revenga, que hablaba de Madrid como la ciudad de la muerte. Es la literatura de Severino Aznar diciendo que los migrantes en las zonas rurales se desangraban porque iban en cascada hacia las zonas urbanas. Y es el retrato de las migraciones a una zona urbana, como es el caso de Madrid, desde el siglo XIX, principios del XX,
y que sigue continuando en la actualidad. La gente migra a las zonas urbanas, a pesar de que digan que son la ciudad de la muerte, básicamente porque encuentran mejores perspectivas. La gente no es masoquista, no va a morir a las zonas estas de aquí. Y un comentario final, que en ese mundo que hemos perdido, sí. Me estaba acordando de la película de Sorrentino, La gran belleza, donde la monja dice que las raíces son muy importantes. Las raíces son muy importantes para el abuelo, probablemente para tu padre y probablemente para ti, pero probablemente ya para tus hijos ya no lo son. Quizá este sábado voy a tener suerte, voy a ir a ver una ciudad que es una ciudad árabe abandonada, que es Vascos, que fue abandonada en el siglo XI. Puedes ir a ver castros celtas con 2.000 y 5.000 personas que han sido abandonadas antes. Esa pérdida la vamos a tener, tenemos que trabajar también para ver cómo recuperamos todo ese patrimonio que se va a quedar atrás, o esas raíces, cómo se recupera. A los demógrafos nos critican mucho que os inundamos de cifras y gráficos. Os he inundado todo lo que he podido. Por eso agradecemos mucho que haya gente desde la literatura introduciendo contexto a los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A continuación tiene la palabra Javier Águila Díaz, que es un joven investigador contratado por la Universidad Pablo de Olavide dentro del programa de formación del personal universitario. Trabaja precisamente en la juventud en ámbitos rurales y por ello es tan acertada su elección para participar en este evento. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las personas, las instituciones y las organizaciones que han gestado este congreso y que han tenido a bien en invitarme a participar en él. Yo voy a presentar una comunicación, ¿vale?, que tiene por título La juventud rural ante el dilema de la movilidad. El objetivo básicamente es tratar de presentar una serie de elementos que nos permitan comprender un poco mejor la situación particular que experimenta la juventud rural, que transcurre por tener que recurrir a la movilidad para construir sus proyectos vitales. Esa, digamos, que es la idea principal de la ponencia. La he compuesto en torno a 4 bloques. Los 2 primeros son introductorios. El tercero es el que concentra el grueso de la idea y la comunicación, y finalmente terminaré con unas breves reflexiones finales. Me gustaría comentar brevemente, ¿no?, la relevancia que tiene la juventud rural en la sostenibilidad demográfica y social del medio rural. No me detengo mucho porque creo que es algo bien sabido. Yo básicamente los referentes que leo en sociología hacen hincapié en que la salida de la migración de la población joven rural lo que acentúa son los desequilibrios demográficos de envejecimiento y masculinización, ¿no? Entonces ponen el énfasis ahí. Luego otros referentes internacionales que leo lo que señalan es que la salida de la juventud es un indicador muy, muy claro del declive de las economías locales. Y por estas cuestiones y por otras más, la salida de la juventud rural, o también, mejor dicho, el arraigo, intentar fijar población joven al territorio, ha cobrado mucha importancia en la agenda política, también en la agenda académica, ¿no?, con diversos estudios académicos. Antes de pasar al grueso de la comunicación, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la juventud como categoría social. Normalmente por juventud entendemos que es una etapa transicional hacia la edad adulta, ¿no?, donde se van a tomar una serie de decisiones fundamentalmente relacionadas con la formación que van a ser trascendentales en la edad adulta. Pero claro, creo que es necesario, quizás es de perogrullo, pero me gusta señalarlo, que la juventud como concepto está definido socialmente. Eso significa que en diversas sociedades, en diversos momentos históricos, ha significado o significa cosas diferentes. Por poner un ejemplo, ahora se está extendiendo lo que se considera población joven en muchas instituciones hasta los 35 años, ¿no?, para, por ejemplo, poder solicitar ayuda, que está relacionado con la extensión del periodo formativo y con la emancipación tardía. Y
Pero sobre todo lo que me gustaría señalar respecto a la juventud como categoría es que en muchos diseños de políticas públicas y de estudios académicos se la aborda desde una perspectiva homogénea, es decir, no se reconoce la diversidad de situaciones que acontecen en este grupo poblacional. Diversidad de situaciones respecto al género, clase social, étnicas, la edad. No es lo mismo tener 18 años recién cumplidos que ser un tardo joven, ¿no? Estar rondando los 30 o superarlo. Y sobre todo cuestiones relacionadas con el territorio. No es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad, y no es lo mismo vivir en un pueblo que esté próximo a una ciudad, a un espacio urbano, que en un pueblo más remoto. Y aquí me permito un breve inciso. Es que con lo rural sucede lo mismo, se la suele tratar como una categoría homogénea y no se reconoce normalmente la diversidad de situaciones que se dan hacia el interior del medio rural, ¿no? Quizás deberíamos hablar más bien de juventudes y de medios rurales, ¿no? Que hacerlo en singular. Y ahora sí, paso al grueso de la comunicación. La idea que presento es la juventud rural ante el dilema de la movilidad. Por ser honesto, lo que presento aquí es una adaptación de una propuesta teórica de un sociólogo australiano que se llama David Farrugia, y él habla del imperativo de movilidad para la juventud rural. Yo digamos que utilizo las tres dimensiones sobre las que él delibera teóricamente y en un plano más abstracto, y en esas dimensiones las utilizo como eje para ir articulando una serie de contribuciones empíricas y teóricas que el autor no aborda y que yo creo que permite aterrizar mejor a la realidad que experimenta la juventud rural en España. Entonces, bueno, habiendo hecho esta breve contextualización, paso a exponer la primera dimensión, que es la estructural. Por ella nos referimos fundamentalmente a la concentración en espacios urbanos de servicios y, entiéndase también, de oportunidades, de educación, de trabajo, de ocio. Claro, esta situación de concentración obliga a la juventud a tener que recurrir a la movilidad como recurso para poder desarrollar sus trayectorias vitales. Y en este sentido entendemos que la juventud rural está desfavorecida estructuralmente frente a sus pares urbanos. Y en torno a esta dimensión estructural me gustaría señalar dos breves ideas. La primera, las limitaciones de los mercados de trabajo rurales ha sido un factor determinante siempre para la migración de la juventud rural, ¿no? Y ha sido especialmente en los perfiles más cualificados y en las mujeres, que han tenido mayor dificultad de acceso al mercado laboral, sobre todo en sectores muy masculinizados. Y luego me gustaría señalar, y recojo la idea de antes de la diversidad de la categoría juventud, que estas limitaciones siempre se ven amortiguadas o potenciadas por cuestiones de clase social, de género y también territoriales. La segunda idea que me gustaría traer aquí es la paradoja de la formación en el medio rural. Esta es una idea que recojo de un sociólogo canadiense. Y claro, él reflexiona porque, por un lado, la educación como institución constituye un gran valor social porque es el principal mecanismo de movilidad social ascendente. Pero claro, por otro lado, es una institución que estimula la migración, ¿no? Fomenta la migración, te coloca en la casilla de salida. Entonces, él dice que se da esa paradoja y precisamente se fomenta la migración de la juventud más cualificada, que es la que necesitan las áreas rurales para adaptarse a una economía cada vez más globalizada. Claro, en ello tiene un papel importantísimo la concentración a la que me refería antes, ¿no? De servicios de formación, sobre todo mercados de trabajo cualificado. La siguiente dimensión, que es la simbólica, ahí, con ella nos referimos al proceso de categorización social que define a los espacios rurales y urbanos. Los espacios rurales se conciben, ¿no? Sobre todo especialmente en la juventud, como atrasados, monótonos, mientras que los espacios urbanos se conciben como sofisticados, modernos, desarrollados. En torno a esta categorización, lo que hemos visto en varias investigaciones es que se articula una dicotomía moral que asocia la migración al éxito y la permanencia al fracaso. La movilidad, especialmente cuando está vinculada a la formación, se concibe como una oportunidad de desarrollo profesional, pero también de autodesarrollo personal. En cambio, la permanencia se concibe como síntoma de fracaso y estancamiento en la vida de la población joven,
y normalmente, no siempre, pero suele acarrear cierto estigma social, ¿vale?, para estos perfiles que permanecen. En este contexto, lo que sucede es que la movilidad se convierte en un recurso imprescindible, ¿no? Fundamentalmente el acceso al vehículo privado, porque permite resignificar esta concepción de espacios atrasados, los espacios rurales, y transforma digamos, las limitaciones, las reduce y potencia los aspectos más positivos de vivir en el medio rural. Y esto lo que permite, en definitiva, es reorientar las expectativas de desarraigo hacia el arraigo en los perfiles que acceden a la movilidad como recurso. Y claro, aquí me gustaría señalar la importancia que tiene la clase social y el acceso a los recursos. Pues los perfiles que tienen menos recursos acceden menos a la movilidad y, por tanto, entran en un ciclo de espiral de vulnerabilidad. Y, finalmente, paso a la dimensión afectiva. Disculpad, voy un poco rápido por cumplir con el tiempo. Por dimensión afectiva nos referimos al apego que establece la juventud con los lugares, y este apego se establece fundamentalmente a través de las relaciones sociales que se viven y se experimentan en estos espacios. Y, en definitiva, es que los lugares los sienten especiales y desarrollan un vínculo identitario con el territorio. Entonces, en torno a esta cuestión me gustaría reflexionar sobre 3 ideas básicas y rápidamente. La primera, repensar la permanencia en el pueblo, porque aunque pueda parecer voluntaria, realmente lo que puede indicar es una condición impuesta por las circunstancias, por la falta de alternativas y recursos para abandonar la red familiar y de apoyo, el entorno. Aquí creo que especialmente debemos considerar a los perfiles más vulnerables. Otra idea en la que me gustaría detenerme también brevemente es la importancia que tiene comprender los procesos de retorno. Normalmente, cuando se migra para estudiar, también para trabajar, pero en mayor medida para estudiar, que una persona joven retorne se concibe como un fracaso, ¿no?, en su proyecto de vida. Pero claro, tenemos que tener presente que esto puede ser un alivio para aquellos perfiles que tienen un mayor apego con su familia, y también para aquellos que, por ejemplo, debido a la socialización que han recibido, no terminan de adaptarse al entorno urbano o no se sienten cómodos y cómodas en esos espacios. Aquí nos hemos dado cuenta, en Andalucía y también estudios en Países Bajos, la importancia que están cobrando las ciudades de tamaño intermedio, porque permiten tener acceso a puestos de trabajo cualificados, a un estilo de vida urbano y a la vez mantener los vínculos sociales fundamentalmente a través del vehículo privado. Y claro, la cuestión es que los lazos sociales se convierten en el denominador común del principal motivo de retorno: la familia, la pareja y las amistades, fundamentalmente lo que identifican los estudios. Todo esto conduce, voy concluyendo, a evitar un enfoque lineal o dicotómico en el análisis de la migración, ¿no? Creo que es mejor entender la migración como procesos de idas y venidas, procesos abiertos, flexibles, no cerrados y concluyentes. Hay un concepto de vidas vinculadas de un autor, Thomassen, que me gusta mucho, y él considera que las decisiones de permanecer o migrar son reversibles, adaptativas a las circunstancias familiares, personales, profesionales, y luego son decisiones que se van evaluando constantemente durante toda la vida, fundamentalmente en ciertas etapas e hitos vitales señalados. Y, de nuevo, él considera que en estas decisiones el vínculo afectivo con los seres cercanos ejerce una influencia muy importante. Y ya, para concluir, unas breves reflexiones finales, muy rápidamente. Creo que, a pesar del impacto, ¿no?, que ha tenido la globalización en nuestras sociedades, los lugares, el pueblo, lo local importa, ¿no? Sigue importando. Las decisiones de permanencia, como dije antes, no son siempre un ejercicio de libre elección y pueden esconder situaciones de vulnerabilidad. Creo que eso es muy importante tenerlo siempre presente. Creo que he escuchado siempre muchas veces hay que fijar población joven al territorio. No creo que se trate tanto de impedir la salida de la juventud, porque tienen esa pulsión casi congénita, ¿no?, en su etapa vital a salir, sino de generar las condiciones favorables y óptimas para el retorno y también para las personas que decidan permanecer en el medio rural. Creo que en ello se tiene que tener siempre presente la brecha rural,
el imperativo de movilidad que he presentado aquí brevemente y, por supuesto, reconocer la diversidad que existe dentro de la categoría juventud, ¿no? Fundamentalmente cuestiones de género, de clase social y cuestiones territoriales como mínimo. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y bueno, sobre todo por haberte atenido también al tiempo que se te había ofrecido. Y a continuación tiene la palabra Segura Escobar, que es la responsable del Centro de Menores de Artenara. Una iniciativa interesantísima de la que nos va a hablar y que pone de manifiesto ese vínculo, en este caso, entre la niñez más que la juventud y los espacios despoblados de nuestro territorio, del archipiélago canario. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por dejar que nuestro proyecto pues, tenga un poquito más de luz, que sé que el proyecto Artenara es conocido ya por muchos, y por la paciencia que han tenido conmigo, porque, bueno, con el volumen de trabajo que tenemos hoy en día con el tema de menores migrantes, pues han tenido que estar un poquito detrás de mí para conseguir algunas cosas. Pues, dicho esto, presentar un poco el proyecto Artenara. Es un centro de acogida de menores donde los perfiles son de 0 a 12 años. No sé si... ¿La presentación? Vale. El título, una oportunidad para rejuvenecer, integrar y crecer como comunidad. Viene un poquito pues, de la mano de la edad de estos chicos y un poco de la necesidad que tenía el pueblo de Artenara y que, bueno, y que sigue teniendo sobre pues un poco la edad que de todos los habitantes. Es un pueblo envejecido donde estaba a punto de desaparecer el único aula que tenían, donde la sanidad pues, llega poquitos días a la semana. Entonces nos ofrecen unas instalaciones municipales para ver si podíamos revertir un poco la situación en la que se encontraba. Nosotros dijimos que sí, que aceptábamos el reto, junto con la Dirección General del Menor, y nace pues, el centro de acogida, donde alberga a unos 30 menores de diferentes edades, eso sí, pero solo hasta los 12 años. El pueblo de Artenara, yo estuve investigando en su momento, justo antes de abrir las puertas, que abrió en mayo del año pasado, se cifraba en 1.029 habitantes. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con 30 chicos, y no solamente con esos 30 chicos, sino que también con todos los profesionales que trabajan allí. No todos, porque muchos de ellos ya son del pueblo, pero sí que es verdad que residían fuera de Artenara y ahora pues, han decidido trasladarse. Los beneficios sociales que ha tenido un poco nuestra llegada, pues creo que son bastante notables. Como pongo por aquí, la continuidad de la escuela unitaria, los niños jugando en las calles y haciendo uso de todas las instalaciones municipales que se encontraban casi en desuso, porque con nuestra llegada, a nuestra llegada solo había 4 niños en edad escolar, por lo que muchas de esas instalaciones pues, no estaban cerradas. Después una cohesión social, porque no nos ha costado tanto que todos los vecinos se involucren. De hecho, se involucraban demasiado al principio y tuvimos pues, que explicarles un poco que era un centro de acogida, que no era un parque, pero sí que es verdad que en ese sentido estamos muy contentos porque todos los vecinos del pueblo querían estar con los niños y siempre han querido estarlo. Otra cosita importante es la soledad de los mayores, que yo estaba en Artenara y sí he visto a los niños pues, con
corriendo por las calles y con los vecinos más mayores, y eso, quieras que no, le da un poquito más de vida. No sé si habréis visto el vídeo que se grabó el año pasado sobre el pregón. Pues es un vídeo precioso, que no lo he puesto porque nos quedamos sin tiempo, pero está en redes sociales y quien quiera me lo puede pedir. En cuanto a los beneficios económicos, culturales y humanos, como ya he dicho, casi el 100% de la plantilla del centro, todos los profesionales, o casi todos, o viven en Artenara o viven en los alrededores. Los compañeros suelen tener casas en Artenara y de las familias vivían en Las Palmas, por ejemplo, pero se han mudado a Artenara, y eso hace pues, bueno, pues que el pueblo pues, haya un poquito más de vida. El fortalecimiento de la escuela rural, porque es una escuela de una unidad. Después las actividades culturales y de ocio que se hacen desde el ayuntamiento cada vez son... Es verdad que están más enfocadas pues, a los chicos, porque prácticamente son los únicos que hay en Artenara, pero sí los hacen muy partícipes de esas actividades organizadas por el ayuntamiento que van a otros municipios. Entonces, pues, un poquito estos chicos de arte, que al final son de Artenara, pues van llamando a que en otros municipios también pequeños, pues, sepan que puede haber otra vida totalmente diferente a la que se está acostumbrada en los centros de menores. Estas son fotos que vamos recogiendo durante las actividades que se hacen con los niños. Y mi exposición es cortita porque creo que el hablar de un centro de acogida y de estos menores con unas edades tan tempranas, en cuanto al reto demográfico, se presenta un poco complicado. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en que pues, no desaparezca la escuela, no desaparezca esa atención sanitaria semanal que hay en Artenara, pero sí que es verdad que los niños cuando cumplen 12 años son trasladados a otros centros. Entonces, nosotros sí que es verdad que estamos trabajando o intentamos trabajar para que haya otros proyectos en Artenara, para que estos niños sigan creciendo en Artenara y al final se sientan parte del pueblo y puedan desempeñar allí pues, una profesión, puedan tener su propia vivienda, pero es algo que no solamente depende ni de la Fundación, ni siquiera de la Dirección General del Menor, sino es algo que hay que trabajar en conjunto con todas las administraciones. Nos encantaría que no solamente hubiera niños de 8, 9, 10 o 12 años, sino que hubiera niños y niñas más mayores, porque creo que Artenara es un pueblo que da muchísima seguridad y muchísima tranquilidad. Y para todos estos chicos que, como bien sabéis, vienen en pateras, vienen solos, hay veces que incluso han cruzado países enteros sin la compañía ni de su padre ni de su madre, o muchos de ellos lo han perdido por el camino, sentirse en un entorno tan tranquilo y tan seguro facilitaría mucho su integración social y bueno, pues poder repoblar, como dicen, algunas zonas que realmente están abocadas a desaparecer. Así que, por ahora, este es mi granito de arena. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Para concluir con esta ronda de presentaciones, tiene la palabra a continuación Xavier Legarreta Gabilondo, que es viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco. Por tanto, una experiencia probablemente muy diferente a la que se ha expresado con anterioridad por parte de nuestra compañera Laura. Sí.
Si me ponéis la presentación. Vale. Vale. Bueno, amigos, amigas, buenos días a todos, a todas. Egunon, como diríamos en Euskadi. En primer lugar, en nombre del Gobierno vasco, pues quiero agradecer enormemente al Gobierno de Canarias por la invitación a participar en este congreso. Venimos con mucha ilusión de contar nuestra visión, pero también venimos con muchas ganas de aprender. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar de un asunto crucial, un reto que atraviesa nuestras sociedades de principio a fin. Me estoy refiriendo al reto demográfico. A ver si... Vale. No. Lo estoy haciendo al revés. Vale. Vale, ahora sí. Bueno, y es que el reto demográfico no es una cuestión técnica ni una simple estadística sobre nacimientos o defunciones. Es sobre todo una cuestión de futuro, y así lo vemos. Es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión de cohesión social y, en definitiva, es cómo queremos vivir en las próximas décadas. Hoy el debate no se limita a Euskadi o a Canarias, ni siquiera a España. Es un debate global. Naciones Unidas nos recuerda que la población mundial podría alcanzar los 11.000 millones de personas a finales de este siglo. Sin embargo, Europa, y particularmente nuestro país, se enfrenta a la situación contraria: menos nacimientos, más envejecimiento, menos jóvenes emancipados. Por lo tanto, hablamos de un reto poliédrico, complejo, pero también lleno de oportunidades. Y esa es la mirada que quiero proponerles hoy. Ver en el reto demográfico no solo un problema, sino una palanca de transformación social. Vale. Cuando hablamos de reto demográfico, debemos hablar en plural. Nosotros hablamos en plural de reto demográfico, porque son muchos los factores que lo componen: natalidad, esperanza de vida, migraciones, distribución territorial, equilibrio entre generaciones, y todos ellos están conectados. En Europa, la baja natalidad se acompaña de un envejecimiento progresivo y esa combinación genera tensiones en el mercado laboral, genera tensiones en los sistemas de pensiones, genera tensiones en la sanidad y en la propia cohesión social. Ahora bien, quiero subrayar algo que para nosotros es fundamental. El reto demográfico no debe ser visto únicamente a la luz de la reducción de la natalidad y de sus consecuencias. Es cierto que la natalidad es una de las expresiones más visibles de este reto, pero no es la única. Y quien considere que se trata simplemente de poner solo y únicamente en marcha políticas para fomentar la natalidad, entendemos que está profundamente equivocado. El reto demográfico exige mucho más. Políticas dirigidas a las familias, políticas dirigidas a la juventud, al fomento de la conciliación, a la emancipación, a la vivienda, a la migración, al empleo. Todas estas dimensiones forman parte de una visión amplia, una visión integral y una visión sistémica. La Unión Europea lo ha señalado con claridad. El desequilibrio demográfico es una de las grandes macrotendencias de las próximas décadas y no podemos ignorarlo, no podemos dejarlo para mañana, porque mañana ya será tarde. En Euskadi se entiende como una de las tres grandes transiciones de nuestro tiempo, junto con la transición digital y la transición ecológica. Y es cierto, el reto demográfico condiciona al resto. Una sociedad desequilibrada en su pirámide poblacional no podrá afrontar con éxito ni el reto de la transición digital ni el reto de la transición ecológica. Por eso necesitamos un abordaje integral y un abordaje transversal. No es suficiente con políticas parciales, no bastan las medidas aisladas. Se requiere de una estrategia completa que atraviese el empleo, la vivienda, la igualdad, la educación, la sanidad y la protección social. Esto no es lo mío, ¿eh?
Bueno, si hay un aspecto que resume el reto demográfico en toda su magnitud, para nosotros, esa es la situación de la juventud. Las y los jóvenes son el presente, no son solo el futuro, pero hoy se encuentran con pues serias dificultades para construir sus proyectos de vida. Y esas dificultades tienen consecuencias directas en la estructura demográfica. El retraso de la emancipación es uno de los problemas más visibles. En España, la edad media de emancipación supera los 30 años. En Europa, la media está en torno a los 26 años. ¿Por qué este desfase? Bueno, pues porque nosotros entendemos que la precariedad laboral, la inestabilidad en el empleo y los precios de la vivienda lo hacen casi imposible a día de hoy. Existe además una gran brecha entre lo que la juventud desea y lo que realmente consigue. Quieren emanciparse antes, quieren formar hogares antes, pero no encuentran las condiciones y eso se traduce en retraso en la maternidad y la paternidad y en la natalidad cada vez más baja. Ante este panorama, Euskadi ha definido un objetivo ambicioso, que es situar la edad media de emancipación por debajo de los 28 años, en el horizonte del 2030. Y para lograrlo, pues bueno, hemos puesto en marcha políticas concretas. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el programa Emancipa. No sé si voy bien, no voy bien. No. Aquí estoy, sí. Por ejemplo, el programa Emancipa. El programa Emancipa es un programa que otorga una ayuda económica universal, mensual, a jóvenes de entre 25 y 28 años que viven en Euskadi para costear su alquiler o su hipoteca durante 2 años. Es una ayuda de 300 euros al mes durante 2 años. Y este mismo mes hemos aprobado otra nueva medida, que es un programa de línea de avales públicos para facilitar la compra de la primera vivienda, eliminando uno de los principales obstáculos que ponen las entidades bancarias, que es la falta de ahorros para la entrada inicial. Las entidades bancarias normalmente cubren el 80% de tu hipoteca y te exigen un ahorro previo de un 20%. Pues desde el Gobierno vasco lo que hemos hecho es poner encima de la mesa un programa de avales que precisamente lo que avala es ese 20% de exigencia de ahorro que entendemos que la juventud hoy en día le cuesta. Son medidas necesarias, son muy necesarias, pero sabemos que no son suficientes, porque no basta con apoyar a quienes ya tienen contrato de alquiler o de hipoteca, hace falta también garantizar empleos estables, salarios dignos, itinerarios de formación que respondan a necesidades del mercado y un sistema de conciliación que permita elegir libremente si se quiere formar o no una familia. Lo que está en juego no es solo la emancipación de las personas jóvenes, lo que está en juego es el equilibrio, a nuestro entender, de toda una sociedad. Y no podemos hablar de demografía sin hablar de igualdad, porque las decisiones sobre maternidad, paternidad y proyectos de vida para nosotros están profundamente atravesadas por las desigualdades de género. La feminización del envejecimiento y de la pobreza, la carga desproporcionada de cuidados que recae sobre las mujeres, la precariedad en el empleo femenino o la dificultad para conciliar son factores que inciden de manera directa en las decisiones reproductivas y, por tanto, en la natalidad. El reto demográfico no se va a resolver sin políticas de igualdad, sin un reparto justo de los cuidados y sin un sistema que permita que mujeres y hombres puedan, en igualdad de condiciones, decidir libremente sobre su futuro. Hay otro elemento que también quiero destacar y que situamos en el centro, que es la migración. La población migrante es imprescindible para compensar los déficits demográficos y las necesidades que hay a día de hoy de mano de obra, pero debemos ser realistas. La migración no es una varita mágica que resuelva el problema de un día para otro. Las personas migrantes se enfrentan a serias dificultades, trámites burocráticos complejos, dificultades de inserción laboral, desconocimiento en muchos casos del idioma, discriminación.
Integrar de manera plena a quienes llegan es una tarea que exige políticas sólidas de acogida, políticas sólidas de formación y políticas sólidas de participación. Las personas de origen extranjero tienen que ser partícipes del diseño de las políticas públicas que vayan dirigido a la población de origen extranjero. Y si lo logramos, pues estaremos no solo rejuveneciendo a nuestra sociedad, sino que también enriqueciéndola culturalmente, ampliando horizontes y construyendo comunidades más abiertas, más plurales y más innovadoras. En el reto demográfico, a nuestro entender, exige una estrategia a largo plazo, como ya se ha comentado a lo largo de esta mañana, sí, pero también requiere de medidas de choque inmediatas, capaces de generar impactos visibles en el corto plazo. La Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales son nuestros marcos de referencia. Ellos nos recuerdan que el empleo digno, la igualdad de género, la vivienda asequible y la protección social no son lujos, sino derechos. Necesitamos actuar en 3 frentes prioritarios. Primero, empleo y formación. Crear un mercado laboral estable, inclusivo, con oportunidad real de desarrollo para las y para los jóvenes. Segundo, vivienda y emancipación. Facilitar el acceso a la vivienda con ayudas, programas de avales, vivienda pública, políticas de alquiler asequible. Y 3, conciliación y natalidad. Garantizar que formar una familia no sea un obstáculo para el desarrollo personal o profesional. Eso significa más servicios de cuidado, permisos igualitarios y un sistema de protección que acompañe a quienes deciden tener hoy hijos o hijas. Bueno, aunque mi punto de partida ha sido el caso de Euskadi, no podemos olvidar que este congreso se celebra aquí en Canarias y quiero subrayar que hay muchos paralelismos entre ambos territorios. En Canarias, como en Euskadi, la natalidad desciende, la juventud encuentra cada vez más difícil emanciparse y la migración, especialmente en un territorio que es puerta de entrada a Europa, juega un papel fundamental. Pero también hay diferencias importantes. Canarias tiene un contexto insular, con desigualdades territoriales marcadas, una fuerte dependencia del turismo y una posición geoestratégica clave, diferente. Todo ello obliga a diseñar políticas adaptadas, específicas y que atiendan a la singularidad del archipiélago. Ahora bien, los aprendizajes de Euskadi en materia de emancipación juvenil y de políticas de vivienda o de coordinación institucional pueden servir como referencia y, al mismo tiempo, Canarias, a nosotros, nos aporta su experiencia en gestión de flujos migratorios y en construcción de una identidad plural y abierta. Y esta interacción entre territorios es, sin duda, una riqueza y, bueno, aunque la colaboración con el Gobierno de Canarias viene ya de lejos, estoy convencido que en el ámbito del reto demográfico también se ha abierto un camino. Como conclusiones, y ya termino, el reto demográfico es enorme, pero también lo es nuestra capacidad colectiva de afrontarlo. No debemos verlo únicamente como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad para transformar nuestra sociedad, para garantizar la igualdad entre generaciones, para reforzar nuestra cohesión y para avanzar hacia un desarrollo sostenible. La clave para nosotros está en la juventud, está en su emancipación y en su derecho a construir proyectos de vida dignos, proyectos de vida autónomos, proyectos de vida libres, porque una sociedad que no ofrece futuro a su juventud es una sociedad que se condena a sí misma. Termino ya, Amigas, amigos, lo que está en juego no son solo las cifras, lo que está en juego es la vida de las personas, el bienestar de las familias, la sostenibilidad de nuestras comunidades. Por eso, el reto demográfico nos interpela a todos y a todas, a las instituciones, con nuestra responsabilidad, pero también a los agentes sociales y a la ciudadanía, y nos exige actuar de manera conjunta, coordinada y solidaria. Si lo hacemos, si somos capaces de convertir este reto en una palanca de transformación, no solo habremos resuelto un problema demográfico, sino que habremos construido una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, más abierta y más preparada para los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias. Eskerrik asko. Entramos en escena.
Llegados a este Ay, si yo tenía que punto, esperar arriba, ¿no? bueno, ahí lo tenemos. Ya estamos abriendo esta pantalla para dejarles con la mesa de debate sobre las dinámicas demográficas. También aprovechamos este impasse cuando ya tenemos situados a todos los ponentes en esta zona para decirles e invitarles a dejar sus preguntas, reflexiones, sugerencias dentro de la documentación que se les ha entregado. Pueden hacer uso de la misma y dejársela al personal de organización. Vamos a recabar todas esas reflexiones que podamos compartir de manera también privada y en este caso pues exponerlas tanto en la oficina virtual del reto demográfico como también en la página web de este primer congreso del reto demográfico en Canarias, así como también en el observatorio. Así que invitados todos a seguir participando con nosotros a través de ese formulario que encontrarán y que podrán dejarle al personal de organización. Sin más dilación, damos comienzo con la mesa de debate, en la cual contamos con Diego Fariñas, Javier Águila, Laura Segura y Xavier Legarreta, moderada en este caso por Josefina Domínguez Mujica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar acortar un poquito el tiempo que estaba previsto para la mesa redonda, porque se ha ido yendo el tiempo y todavía quedan muchas actividades pendientes dentro de este primer día establecidas ya en el programa de este primer congreso del reto demográfico y también porque verdaderamente han sido muy enriquecedoras las perspectivas que han presentado los distintos ponentes. Yo agradecí a cada uno de los participantes, excepto al viceconsejero del Gobierno vasco, y quiero también hacerlo ahora, porque como bueno, se levantaba el telón y ya no tenía que hacer ese recorrido, fundamentalmente por esa voluntad de análisis comparativo que afrontó y que yo agradezco profundamente porque no se ha limitado solamente a explicar la perspectiva desde el País Vasco, sino también a intentar establecer algún tipo de paralelismo y de diferencia con las características de Canarias. Pero verdaderamente han sido perspectivas complementarias, desde mi punto de vista, muy enriquecedoras y, por tanto, ahora yo tengo preparada una batería de preguntas, pero no voy a proceder sino a una primera para que, en función de las respuestas, podamos ir reorientando nuestro diálogo sobre ese, diríamos, que tema central, que es el de la juventud en los espacios de la despoblación. Yo creo que, aunque hemos hablado de cosas distintas, habría que centrar nuestro foco de análisis al papel que juega esa juventud, que es futuro y qué rol puede pedírsele a un joven que se cría en el medio rural para que perviva o para que se marche y retorne a ese medio rural y qué impedimentos también hacen que no pueda fructificar su futuro en el medio rural. Yo creo que libremente, quien quiera, de alguna manera, Javier es el que más está analizando esa situación de manera específica en su investigación, porque me imagino que has hecho encuestas, que has hecho entrevistas en profundidad para analizar eso, las expectativas, porque hablamos de un presente, pero también hablamos de un futuro inmediato. Entonces, tal vez, ¿qué crees tú que a partir del relato de los propios jóvenes se obtienen enseñanzas? Vale. Bueno, yo un poco en sintonía con lo que he expuesto antes, ¿no? Vivimos en una sociedad donde la formación juega un papel central, ¿no?, en los proyectos de vida de las personas, de mecanismos de movilidad social, de inserción laboral, y la juventud rural se mueve en esa tensión. No todo el mundo va a la universidad y estudia formación profesional superior, que está concentrada en los espacios urbanos, pero lo hace una gran parte de la población joven y se ve obligada a recurrir a la movilidad. Entonces siempre se mueve en esa tensión. Hay mucha diversidad de perfiles. Hay gente que no le gusta, gente joven que no le gusta el pueblo, no se siente cómoda en el pueblo, especialmente gente con orientaciones sexuales no heteronormativas. Esa gente, sobre todo, son los perfiles que más desarraigo tienen, al menos los que hemos identificado. Luego
hay gente que sí siente apego por el pueblo, que yo creo que el apego realmente son los lazos afectivos, ¿no? Ese apego territorial, ese vínculo territorial realmente tiene una traducción en la familia, las amistades, parejas, si se tiene. Entonces, bueno, la juventud está tensionada, la juventud rural está tensionada por ese papel que juega la formación en nuestra sociedad. Eso en una primera etapa, pero luego, cuando accede al mercado laboral, la juventud que se ha formado, prácticamente lo que sus expectativas son de quedarse en una ciudad, o en la ciudad donde han estudiado. Hay gente que también tiene expectativas de ir hacia el extranjero. Y luego también la población joven que permanece en los pueblos, en los municipios rurales, hace también mucho uso de la movilidad, ¿no? Porque al final se tiene que desplazar para acceder a otros mercados laborales. Entonces, bueno, yo creo que es clave comprender eso. Creo que digamos, un proceso irreversible. Se está dando también un proceso de descapitalización humana a nivel general, ¿no? Yo creo que Diego lo ha comentado un poco antes, aunque fuese del siglo pasado, pero la población cualificada y de ciertos ámbitos formativos se está concentrando en Madrid y Barcelona en España. Esto está bastante estudiado. Y en Andalucía yo lo he estudiado en lo particular y también se da en un menor grado, digamos que hay unos flujos, unos trasvases de población joven cualificada que se va a los espacios urbanos y los espacios rurales reciben población descualificada con la ESO, digamos, con titulación de la ESO y FP de grado medio sobre todo. Y ahí se produce un desbalance. Entonces, claro, yo veo muy difícil, como decía antes Sergio del Molino, revertir este macro proceso, ¿no? No sé qué pueden hacer a nivel local las instituciones, a nivel regional. Veo ahí ese problema. También ya es una postura más política que, bueno, yo creo que le tenemos que ganar espacio a los mercados y apostar más por lo público. Pero esa es mi opinión personal y bueno, un poco ahí lo dejaría. Muy bien. En relación con este debate, pensamos siempre en términos de la juventud que crece, que nace, que crece en el medio rural, pero el problema, desde mi punto de vista, desde una perspectiva territorial, también es el de que la mayor parte de los flujos migratorios tienen como destino los mercados de trabajo vinculados o al sector turístico, en el caso de Canarias, a entidades de población vinculadas al sector turístico, ya sea porque en ellas se desarrolla el sector turístico o porque son grandes concentraciones residenciales de la población que trabaja en el sector servicios en municipios aledaños. Y por otra parte, también tenemos esa concentración en los núcleos urbanos más importantes. Pero no ha habido nunca una iniciativa acerca de cómo revertir la tendencia al asentamiento de inmigrantes en los ámbitos urbanos. Porque cuando hablamos de la juventud del medio rural, pensamos en la juventud que nace y crece en el medio rural, pero tendríamos que tener una amplitud de miras y valorar lo que señalaba anteriormente Laura. Ella hablaba de esa iniciativa de Artenara, pero de la dificultad que representa cuando esos chicos ya alcanzan la edad de la adolescencia y luego qué sucederá cuando sean adultos. ¿Van a volver fieles al lugar que los vio crecer o qué sucederá? ¿Ha habido políticas para tratar de ofrecer alternativas, por ejemplo, en materia de vivienda, a inmigrantes en ámbitos que no sean estrictamente los ámbitos urbanos y de la actividad del mercado de trabajo que generan? Entonces, yo, en este caso, ya Laura lo mencionaba, pero quería preguntarte, Xavi, si esa dualidad de no ya la juventud que nace y crece en el ámbito rural, sino la juventud que llega, que no llegan tantos jóvenes, porque llegan fundamentalmente adultos en edades de 30 a 40 años, en general, si no me equivoco y si no me corrige Diego, si analizáramos la edad de los flujos migratorios, fundamentalmente no serían jóvenes de 15 a 20 años, por lo general. No me estoy refiriendo a los flujos de inmigración irregular en el caso de Canarias, sino en general a los flujos de inmigración laboral. Entonces, bueno, respecto a esos colectivos, si ha habido iniciativas específicas, porque tal vez sea más difícil vincularlos al medio rural o a ámbitos de una economía un poco más rezagada, que vincularlos a los ámbitos urbanos que generan más puestos de trabajo. Es muy difícil, ¿eh? La pregunta es difícil.
Nosotros en Euskadi tenemos un modelo vasco de acogida que se lleva construyendo en los últimos 20 años y es verdad que cuando planteamos programas que los tenemos de acompañamiento a la fase de autonomía de esos jóvenes migrantes que llegan, que en un momento dado pues pueden estar bajo la tutela de la Administración, pero bueno, que se trabaja esos procesos de autonomía, es muy difícil diseñar procesos o itinerarios de acompañamiento fuera de los núcleos urbanos. ¿Y por qué es difícil? Puesto que normalmente todos los agentes que actúan en ese acompañamiento de ese itinerario están, la mayoría de ellos, localizados en las capitales, así como el movimiento del voluntariado, recursos y demás. Yo también tengo que decir que Euskadi vive una realidad que quizás muy diferente a la que pueden vivir otras comunidades autónomas respecto a los desequilibrios entre lo rural y lo urbano. Euskadi tiene 3 territorios históricos. Es verdad que uno de ellos, Álava, quizás sí tiene más acentuado ese desequilibrio. Para que os hagáis una idea, en Vitoria capital vive el 80% de las personas que viven en todo lo que es la provincia de Álava, pero en conjunto en Euskadi el desequilibrio como tal no digamos que es una de las prioridades, aunque tenemos la vista puesta sobre todo en el territorio de Álava. Y las medidas que planteamos, antes comentaban en el ámbito de la juventud y demás, las planteamos de manera universal, pues porque no nos afecta tan de cerca el tema del desequilibrio. Pero en el tema de las personas migrantes tenemos programas concretos. Me viene ahora a la cabeza uno trapecista, que es un programa específico de acompañamiento a jóvenes que salen de procesos de tutela por parte de la Administración y se les prepara con formación, acompañamiento, inserción sociolaboral y demás hasta que consiguen esa autonomía. Y ese tipo de programas es muy difícil, por todo lo que atañe alrededor, ofrecerlo que no imposible, nada es imposible. Me gusta esa voluntad positiva. Bueno, y Laura, si quieres añadir algo en relación con la experiencia concreta de Artenara, lo que tú ya apuntabas en tu intervención. Sí, yo como comentaba, es una pena que los niños cuando cumplan 12 años pues se tengan que ir de Artenara y tengan que volver a empezar de nuevo en otro sitio, simplemente porque no hay los recursos necesarios y los recursos que ellos vayan a necesitar como adolescentes en una ubicación como Artenara. Entonces, sí es verdad que se podrían ofrecer más recursos, pero eso significaría pues invertir un poquito más en el pueblo y bueno, pues darle un poquito más de voz a esos chicos que van creciendo, llegan a la adolescencia, que yo creo que si el pueblo de Artenara pudiera contar con esos recursos, al final haría que muchas familias se trasladaran allí con sus hijos porque tendrían los recursos que ahora mismo no tienen y que por eso se han ido. Y la verdad es que esos programas de acompañamiento, como tú dices, que hay en el País Vasco, es verdad que los hay y funcionan muy bien, pero son al final en las grandes ciudades, porque al final son allí donde se mueven todas las entidades, todo el voluntariado, todo el mercado laboral. Entonces, al final todo acaba yendo a las grandes ciudades. Precisamente es que cuando hablamos de reto demográfico, muchas personas lo identifican con el problema del envejecimiento, del despoblamiento, de la situación de las áreas rezagadas, podríamos llamar. Pero al mismo tiempo hay otras personas que lo identifican con procesos migratorios. Y es curioso que no establezcamos la relación entre ambas dimensiones, porque desde una perspectiva estrictamente demográfica nos presentabas tú hace un momentito, Diego, toda una serie de variables que identifican, bueno, pues los ritmos de la esperanza, de las tendencias en la esperanza de vida de la población, en las tasas de natalidad, de mortalidad, de fecundidad, etcétera. Pero realmente una simbiosis o una manera de pensar en un sentido más genérico en torno a la capacidad de dinamizar las estructuras demográficas desde la perspectiva de la inmigración,
y al mismo tiempo frenar, por tanto, procesos de despoblación, procesos de envejecimiento en determinadas áreas que particularmente viven esa realidad, no solemos hacerlo desde la investigación. Y tal vez eso sería una manera de apoyar iniciativas políticas que puedan, de alguna manera, buscar un cierto equilibrio, una cierta armonía. Estoy ahora no actuando de moderadora, perdonen, estoy actuando de ponente, tal vez me estoy excediendo de mis funciones. Disculpen. No, pero yo creo que, bueno, que, Diego, sí. ahora sí, ¿te parece? No, que es muy acertado el punto que planteas, porque la visión que se tiene de reto demográfico es muy malthusiana, relacionada con los recursos, bien con el agua, con la agricultura, con otra serie de aspectos. Es más, hasta hace no mucho, las personas que estaban al frente del reto demográfico eran gente que venía del Ministerio de Agricultura. Y está más relacionado con el agro, cuando si lo llamamos reto agropecuario, estoy completamente de acuerdo, si es reto demográfico, tenemos muchos retos demográficos dentro de España. Sí. Para estos retos demográficos necesitamos herramientas. El País Vasco, por ejemplo, ha sido un modelo en la construcción de registros longitudinales en el pasado su Instituto de Estadística, que ha servido de modelo para que se implanten en otros sitios como Andalucía. Ahora el ISTAT en Canarias, en el plan estadístico que se está aprobando ahora, va a introducir mejoras para tener unas herramientas muy buenas a la hora de poder hacer esa planificación, de poder medir las cosas con información adecuada, la que se necesita, que es la que se utiliza en otros países. El modelo siempre son los países nórdicos. Y el INE está haciendo una cosa similar. Está haciendo una revolución a la hora de cómo se producen y cómo se tienen los datos. Con esos datos nos permite saber que el 25% de las parejas van a acabar sin descendencia. Eso es un reto, porque a futuro esas personas, cuando envejezcan, no van a tener una red familiar, no van a tener una red de apoyo. Como la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, van a acabar en hogares unipersonales con mujeres. Si encima tienen obesidad o diabetes, pues van a necesitar una atención médica, una atención económica, una atención de servicios sociales importante. Ese tipo de aspectos se puede saber teniendo en cuenta todas estas herramientas. Hay muchos factores que no vamos a poder cambiar. Todo lo que se ha hecho, por ejemplo, de cheque bebé, tratar de incrementar la fecundidad, no ha funcionado a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho. Da igual el partido político. En el caso del cheque bebé que se puso en los años 2010, lo único que hizo es que cuando se fue a acabar, muchas de las parejas decidieron adelantar rápido el parto para agarrar el cheque, pero no incrementó la fecundidad. En el caso de Orbán en Hungría, que se ha hecho una inversión enorme, la fecundidad de Hungría subió ligeramente al 1,6, pero luego ha vuelto a caer. Entonces, ese tipo de iniciativas que tratan de tener un resultado urgente ya, no funcionan, no se ha demostrado en muchos sitios que no funcionan. Y también está ocurriendo otra cosa, que la gente no se está emparejando, no está formando parejas en la actualidad, no tanto como antes. Y eso también afecta, si tú no tienes relaciones, si tú no tienes parejas, afecta a que puedas tener una familia. Y eso también viene con otra serie de muchos factores, el acceso a la vivienda, las oportunidades de trabajo, la emancipación en otros países es mucho más temprana porque tienen esas posibilidades de salir, y luego las parejas retrasan mucho su formación y tener el primer hijo cada vez más, y se están metiendo primero porque prefieren desarrollar una carrera, prefieren tener estudios, comprar una vivienda. Cuando todo eso ocurre, nos metemos ya en un periodo de edad reproductiva donde tanto la fertilidad de la mujer como la del hombre es mucho más reducida y la posibilidad de tener un hijo mucho más difícil. Entonces, todo ese proceso es un puzzle bastante complicado de revertir. Ya no voy a entrar al tema de la despoblación,
y el tema de las migraciones, porque es un tema que aquí Josefina es experta para todo lo que es migraciones a Canarias, pero ya sería otro mundo, ya todo lo que son las migraciones internas o las migraciones externas que llegan a España. Pues muchas gracias, Diego. Bien, hay otra idea desde mi punto de vista también importante que de alguna forma indirectamente revierte en la posibilidad de que haya una población que decida y apueste por esos espacios más rezagados y tal, que tiene que ver con la transformación económico y social que están sufriendo esos espacios. Porque ya considerarlos exclusivamente espacios rurales y espacios productivos del sector primario es absurdo. En el caso de Canarias es completamente absurdo. Ya son espacios en transformación. La actividad turística que ha generado el turismo rural, la actividad de revalorización del patrimonio natural y cultural que finalmente trasciende, es decir, es un fenómeno que se reconoce socialmente. Entonces, eso hace que surjan también nuevas oportunidades de desarrollo económico e indirectamente, porque todos somos conscientes, como tú señalabas hace un momento, que las medidas directas de política demográfica no suelen ser efectivas. Tú lo señalabas también en tu comunicación. Las medidas que tienen una repercusión demográfica, es decir, de alguna manera, lo decía un compañero mío muy querido, que fue también presidente del grupo de población de la AGE, que es Pedro Reques, que la población es escudo y lanza al mismo tiempo. Es decir, que es un factor de transformación, pero al mismo tiempo es una consecuencia de las transformaciones fundamentalmente económicas y sociales. Es un factor dependiente. Entonces, si cambia el escenario económico y social, cambian también las dinámicas demográficas. Hay un proyecto europeo que estamos desarrollando en distintos espacios de Europa, que son áreas rezagadas de Europa, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por parte de España, es la que participa en ese proyecto, en la que nosotros, por ejemplo, trabajando en la provincia de Zamora, hemos visto que verdaderamente aquella gente cualificada, aquella gente que se fue, que se formó en el exterior, no solo hemos de pensar en Madrid y Barcelona, hemos de pensar en Europa, porque ya muchísima más gente cualificada apuesta con todos los programas de formación por una etapa de trabajo en el resto de Europa, ¿no? Pues bien, en él veíamos que había un grupo importante de emprendedores jóvenes, relativamente jóvenes, 35 años, 40 años, bueno, que si tienen algún vínculo patrimonial con el lugar aquel del que salieron, pueden volver para montar negocios, para promover iniciativas. Entonces yo creo que esa realidad también tenemos que contemplarla, pero generalmente tenían que ser personas no con inexperiencia, ni ausencia de contacto, sino con algún tipo de vínculo patrimonial porque sus abuelos, sus padres o ellos mismos vivieron su infancia, sus veranos, etcétera, en aquel lugar. Porque claro, ahora no podemos pensar en la inmigración que se produce en la actualidad, sino en la que se produjo en el pasado, con lo cual creo que eras tú quien decía que el vínculo cuando son los bisnietos ya se ha perdido. Entonces, bueno, eso yo creo que es una realidad que también debemos contemplar, la capacidad de iniciativa de jóvenes adultos, podríamos decir, o de adultos jóvenes, que de alguna manera utilizan su vínculo del pasado para poder revitalizar las zonas más rezagadas o las zonas más abandonadas del archipiélago canario. Bueno, me están pidiendo que corte porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero yo no quisiera acabar con mis palabras, sino diciéndoles a los compañeros de la mesa que expresen lo que consideren en unos brevísimos minutos, porque si no se enfadan conmigo, los organizadores, no ustedes. Así que si les parece, empezamos por el mismo orden que siguieron ustedes, empiezas tú. Vale, vale.
buenos deseos. Sí, sí. Bueno, simplemente haciendo referencias que me he acordado a lo que comentaban, ¿no? De la importancia del emprendimiento y políticas que favorezcan el retorno de personas jóvenes y emprendan. Ahí sí yo he trabajado la política de desarrollo rural, la política líder, y sí que hemos detectado serias limitaciones. No, quizás la política más potente que hay en el medio rural para promover el desarrollo rural, pero tiene serias limitaciones, barreras de entrada, porque tienes que anticipar la inversión. Está muy orientada hacia el emprendimiento al final tiene serias limitaciones, no puede hacer una transformación socioeconómica de gran calado, bajo mi punto de vista. Y bueno, y es cierto todo lo que comenta, ya digamos que las zonas rurales no tienen poco que ver con el agro, los datos que manejamos, que en Andalucía de media el 70% de las personas empleadas en el medio rural están en el sector servicio, y en agricultura, dependiendo del pueblo, si tiene una orientación más enfocada a la agricultura o no, 14% llega, y es, por ejemplo, la costa occidental de Huelva, donde se concentra toda la producción de fresas, ¿no? Y este tipo de productos, o sea que eso es una realidad. Y bueno, con esto concluiría. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que creo que eras tú el segundo que intervino, Yo el último. Xavi. Yo soy el último. Ah, bueno, eres el último, pues bueno, Diego. Pues voy a dar tres notas optimistas. Tenemos la mayor esperanza de vida o una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Eso no lo hubiera soñado nadie a principios del siglo XX, con mucha más salud, con una población con unos niveles de educación que han cambiado radicalmente en los últimos 100 años en España, y tenemos probablemente seguro, la población más numerosa que ha tenido España nunca. Vamos a alcanzar en breve los 50 millones de habitantes, cuando se ha estado hablando continuamente de despoblación y de la España vaciada. Pues ya somos 50 millones. No ha sido un cataclismo. A los malthusianos, cuando Malthus escribió su libro famoso, el mundo tenía 1.000 millones de habitantes, ahora mismo estamos en 8.500 millones de habitantes. Supongo que cuando Malthus se enterara de eso daría cabezazos en el ataúd, y pensaría que estaríamos todos muertos, pero no estamos todos muertos. Tenemos un nivel de riqueza muy alto, y yo creo que esos aspectos son los que hay que guardar al final. Una actitud positiva ante el futuro. Me lo has pedido. Yo doy la parte positiva. Bueno, Laura. Pues yo, por mi parte, instar a las administraciones públicas, que al final son los que un poco deberían de llevar la voz cantante en este reto demográfico, a que se invierta un poco más en esas zonas que tanto lo necesitan, porque creo que por parte de empresas, entidades y toda la sociedad, yo creo que no habría ningún problema en poner en marcha los proyectos que se plantean, porque además aquí son muchos y serán más durante la tarde de hoy y mañana. Muy bien. Muchas gracias, pues, Xavi. Como tú decías, cierras la mesa. Yo voy a terminar con un mensaje que ya he utilizado en mi ponencia, y es que hagamos frente a este reto demográfico con valentía. O sea, esto no tenemos que vivirlo como una amenaza, sino como un desafío y una oportunidad para llevar a cabo una transformación social, y este desafío y esta oportunidad tiene que ir de la mano de la corresponsabilidad de las administraciones, de los agentes del tercer sector y de la ciudadanía. Me quedo con eso. Muy bien, muchísimas gracias.